Buenas noches a todos, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Jazmín Margarita Galicia González, alumna de la licenciatura en Derecho Modalidad a Distancia, y el día de hoy voy a presentar la actividad número 3 llamada Los funcionarios también cometen delitos de la asignatura Delitos Especiales. Comenzaré por explicar el juicio de amparo en México, el cual, bueno, hablaremos sobre que este juicio, quiénes intervienen en él y qué delitos pueden cometer las autoridades conforme a la ley de amparo. En este caso, pues el amparo es un medio de control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque a través de las demandas de amparo se busca defender a las personas cuando una autoridad viola o amenaza sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Qué controla el juicio de amparo? Pues bien, el juicio de amparo busca proteger a las personas contra actos, omisiones y normas generales de la autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Su finalidad principal es limitar el abuso del poder público. La finalidad del juicio de amparo es proteger a las personas, salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, limitar el poder de la autoridad, evitar abusos de poder por parte de autoridades federales, estatales o municipales, restablecer el orden constitucional cuando una autoridad actúa fuera de la ley y el amparo busca corregir esa violación y regresar las cosas al estado legal correcto. También busca anular o detener actos inconstitucionales y puede dejar sin efectos leyes, actos administrativos, resoluciones o sentencias que violen derechos. También protege de manera individual y concreta y solo beneficia a quien lo solicita y no tiene efectos generales. El juicio de amparo busca restituir al quejoso en el goce del derecho violado, asegurar que las autoridades actúen conforme a la ley y garantizar la supremacía constitucional en el Estado mexicano. Ahora bien, hablaremos de las partes que intervienen en el juicio de amparo. En el juicio de amparo participan varias partes, cada una con una función específica dentro del procedimiento. Está, por ejemplo, el quejoso, que es la persona que promueve el juicio de amparo. Es quien considera que una autoridad violó sus derechos humanos o garantías constitucionales. Segundo, se encuentra la autoridad responsable. Es la autoridad que emitió el acto reclamado. Puede ser una autoridad federal, estatal o municipal. En tercer lugar, tenemos al tercero interesado, que es la persona que tiene interés jurídico en que el acto reclamado subsista. Puede resultar beneficiada o afectada si se concede el amparo. Por último, tenemos al Ministerio Público Federal, representa a la sociedad y vigila la legalidad del procedimiento. Interviene para asegurar que el juicio se apega a la Constitución y a la ley. Y tenemos al órgano jurisdiccional, que es el juez o tribunal federal que conoce el juicio de amparo, por ejemplo, un juez de distrito, tribunal colegiado de circuito, Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos excepcionales. Ahora bien, hablaremos de las autoridades que pueden cometer delitos según el artículo 263. En este caso pueden ser los jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte, autoridades judiciales locales en auxilio federal, presidentes de juntas y tribunales laborales. De acuerdo con el artículo 263 de la Ley de Amparo, estas autoridades pueden incurrir en delitos durante la tramitación del juicio cuando actúan de forma ilegal e indebida. Ahora vamos a dar unos ejemplos de delitos cometidos por servidores públicos. Los delitos más comunes cometidos por servidores públicos podemos mencionar el cohecho, que es cuando un servidor público recibe dinero, regalos o favores a cambio de realizar u omitir un acto de su función. Un ejemplo, un policía acepta dinero para no levantar una infracción. Tenemos el peculado, que es el uso ilegal de recursos públicos para beneficio propio o de terceros. Como ejemplo tenemos a un funcionario que utiliza el dinero del municipio para sus gastos personales. Tenemos el abuso de autoridad, que es cuando el servidor público se excede de sus funciones y causa daño a una persona. Por ejemplo, un funcionario ordena una detención sin una causa legal. Tenemos el ejercicio ilícito del servicio público, que es realizar actos contrarios a la ley, aprovechando el cargo, por ejemplo, otorgar permisos o contratos sin cumplir los requisitos legales. Por último, tenemos el enriquecimiento
ilícito, que es incrementar el patrimonio sin poder justificar su origen legal. Un ejemplo de ello sería un servidor público adquiere alguna propiedad que no corresponde a su salario. También tenemos el tráfico de influencias, que es usar el cargo o relaciones para obtener beneficios indebidos, por ejemplo, intervenir para que un familiar obtenga un contrato gubernamental. Tenemos el desvío de recursos públicos, que es redirigir recursos del Estado a fines distintos a los autorizados, como por ejemplo usar fondos destinados a la salud para campañas políticas. La coalición de servidores públicos, que es cuando varios servidores públicos se ponen de acuerdo para tomar decisiones ilegales, como por ejemplo funcionarios que acuerdan alterar licitaciones. Pues en conclusión, el juicio de amparo es un mecanismo fundamental para la protección de los derechos humanos y el control del ejercicio del poder público en México. A través de este medio se garantiza que las autoridades actúen conforme a la Constitución y se sancionan las conductas indebidas de los servidores públicos, fortaleciendo así el Estado de Derecho. Gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.